Listo. Entonces, profe, párele bolas. Está bonita. Pues camacuna. Vicente, pero usted debería... Así él se va a dar cuenta que usted tiene la voluntad del perdón. Silencio. Buenas noches, queridos estudiantes. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar unos minuticos para que ingresen más estudiantes y ya iniciamos. ¿Listo? Mientras tanto, chicos, quiero que alcen la manito si me escuchan bien y si me están viendo. Recordemos, chicos, tener una libretica de apuntes a la mano. Mi profe Norbert, buenas noches. Bueno, chicos, tengan todos muy buenas noches. Les quería comentar que ya solucioné un poquito el problema de audio que tenía, entonces espero, chicos, que la clase de hoy nos salga muy bien. Estaré muy pendiente del chat, chicos. Hace 8 días no pude estar muy pendiente. No crean que fue porque no los veía.
realmente fue por problemas de conexión. Entonces, cualquier dudita, vamos a utilizar el chat. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio. Les voy a compartir entonces la siguiente pantallita para que podamos ir tomando apuntes en casa. ¿Listo? Por favor, levantar la manito si ya pueden ver la presentación en sus pantallas, por favor. Bueno, chicos, entonces efectivamente como habíamos tenido unos problemas de conectividad, vamos a tratar de recontextualizar lo que ya hemos tratado en clase para que, digamos, vayamos todos al día. Entonces, chicos, recordemos que para comenzar a hablar un poquito de biología, tenemos que definir qué son los seres vivos. Hablábamos que para poder definir a los seres vivos, vamos a tener 3 características primordiales, ¿listo? Todos los seres vivos deben compartir estas 3 características para poder considerarse un ser vivo. Bueno, entonces recordemos, chicos, la primera, que se pueda reproducir y tenga un material genético. La segunda es que todos los seres vivos están constituidos por células. Pueden ser organismos unicelulares de una sola célula, multicelulares de muchas células o organismos coloniales. Y tercero, que todos los seres vivos tienen una característica importante que se llama la autopoiesis, que lo denominábamos como la autorregulación. Entonces, si todos los seres vivos tienen la capacidad de regularse a su medio ambiente, vamos a considerarlo entonces efectivamente como un ser vivo. Entonces, chicos, recordemos que también hablábamos un poquito de los virus y realmente los virus no son considerados todavía seres vivos, porque de esas 3 características mencionadas, pues solo ellos pueden hacer la autorregulación, ¿listo? La autopoiesis. Ellos no se pueden reproducir por ellos mismos y tampoco van a tener una constitución de células. Bueno, eso era en cuanto a la definición de los seres vivos, ¿cierto? Y hablábamos después de la clasificación que le damos a estos seres vivos. Hablábamos entonces, chicos, de 2 clasificaciones importantes. Hablábamos de un señor que se llamó Carlo Linneo, que fue muy importante para la clasificación biológica. Nos hizo unas categorías taxonómicas que nos permiten agrupar a los individuos. Pero hablábamos que, digamos, esa clasificación ya está un poquito obsoleta y vamos a manejar entonces es el sistema de los dominios de la naturaleza. Entonces, acá les traigo, chicos, en la imagen un arbolito filogenético para que evidencien cómo es la clasificación actual de los seres vivos. ¿Listo? Entonces recuerden, chicos, que nosotros hablábamos que en la naturaleza existen 3 dominios importantes. ¿Listo? 3 grupitos grandes en los que se van a agrupar todos los seres vivos que habitan en este planeta. Bueno, dentro de los dominios importantes, chicos, vamos a tener entonces a las bacterias, a las arqueas y a los organismos eucariotas. ¿Listo, chicos? Vayan tomando entonces, por favor, apunte estos nombres porque los vamos a ir manejando a lo largo de la clase. Entonces les doy un minutico para que puedan copiar estos nombrecitos. ¿Listo, chicos? Entonces es importante tener estos 3 nombrecitos muy pendientes porque los vamos a ir desarrollando a lo largo del ciclo. Bueno, entonces decíamos, chicos, las bacterias pues son muy numerosas, ¿listo? Tenemos mucha variedad de bacterias en el planeta Tierra. Las bacterias tienen una capacidad de mutación muy rápida y por eso cada vez encontramos nuevas variedades de bacterias. Las arqueas, ¿listo? El segundo dominio, también acuérdense, chicos, que lo denominábamos
las bacterias extremófilas. ¿Listo? Son extremófilas porque ellas tienen la capacidad de vivir en ambientes donde otro ser vivo no puede. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, digamos, bacterias que pueden vivir en metano, bacterias que pueden vivir en ácido sulfúrico o bacterias que pueden, digamos, resistir los cambios bruscos de temperatura o vivir donde hay mucha temperatura como en yacimientos volcánicos o donde hace mucho frío como en los polos. Y finalmente, entonces tenemos, chicos, el último dominio, que el último dominio lo vamos a denominar entonces el dominio de los eucariotas o el dominio eucaria. Acá, chicos, está la mayoría de los organismos que nosotros conocemos. ¿Listo? Generalmente las bacterias y arqueas pues son organismos microscópicos, entonces es un poquito más complejo estudiarlos. Dentro de los eucariotas también tenemos organismos microscópicos, pero digamos tenemos a la mayoría que son macroscópicos que podemos ver a simple vista. Entonces digamos pues este grupo también es muy diverso. Bueno. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, chicos, cuando nosotros hablamos entonces de la clasificación de los seres vivos, vamos a hablar entonces de la célula, porque recordemos que tener célula es una característica importante de todo ser vivo. Recordamos, chicos, entonces que actualmente tenemos nomás dos tipos de células existentes. Vamos a tener por una parte en la figura A, como vemos en la imagen, la célula procariota y vamos a tener por otro lado en la figura B una célula de tipo eucariota. ¿Listo, chicos? Entonces esas son las dos celulitas que tenemos actualmente. ¿En qué difiere una de la otra? Y debemos tener muy claras esas diferencias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la célula procariota, estamos mostrando la imagen de una bacteria. Entonces recordemos que célula procariota únicamente van a ser las bacterias y las arqueas. Célula eucariota, pues vamos a tener entonces a todos los organismos pertenecientes al dominio eucaria y vamos a tener entonces una célula más especializada. ¿Listo, chicos? Entonces, esta célula procariota, pro quiere decir antes y cariota quiere decir núcleo. Entonces nosotros cuando hablamos de una célula procariota, efectivamente es una célula que tiene una estructura muy simple y no vamos a tener una estructura que me guarde el material genético. Decimos entonces que la función de ese núcleo es almacenar el material genético. Entonces, en el caso de la célula procariota, chicos, ella no tiene esa envoltura protectora. Entonces su material genético va a estar en todo el citoplasma, en toda su célula. Entonces, estos circulitos que nosotros vemos rojos, pues van entonces a simbolizar el material genético que está dispuesto en todo el citoplasma. Bueno, vamos a ver entonces la figura B. Ya tenemos una célula eucariota. Entonces recordemos, eu quiere decir verdadero y cariota quiere decir núcleo. Entonces decimos que la célula eucariota ya va a tener un verdadero núcleo. ¿Listo? Entonces, como lo vemos en la imagen, les estoy mostrando el núcleo, la estructura donde va a estar almacenado el material genético. ¿Listo, chicos? Esto es muy importante desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque la bacteria al tener su material genético más expuesto, pues puede mutar más rápido. Por eso es que, digamos, molestamos con no automedicarse. Porque si ustedes tienen una infección y se toman cualquier antibiótico, el primero que les receten o el primero que tengan en la casa, pues eso no les va a servir a esta bacteria y su material genético se puede volver inmune. Entonces lo que estamos haciendo es crear una resistencia ante ese antibiótico y esta bacteria efectivamente pues genera también esa resistencia. Lo que no pasa en la célula eucariota. La célula eucariota, como tiene su material genético más guardadito, pues es más difícil que se pueda modificar.
Obviamente, chicos, pues digamos una mutación se puede dar, pero digamos son casos específicos, digamos ya de alteraciones en cuanto al material genético. Bueno, entonces, eso le quería mostrar, mis queridos estudiantes. Tenemos que tener en cuenta primero esta diferencia, ¿listo? Para comenzar a hablar entonces ya de la clasificación de los seres vivos, que es lo que les tengo preparado para hoy. Bueno, chicos, levántenme por favor la manita si vamos todos hasta ahí. ¿Es clara la información? No tenemos problemas de audio, ¿cierto? Bueno. Entonces, recordemos tener muy en claro esto. ¿Listo? Esto es súper importante para comenzar a definir un poquito los seres vivos y cómo se clasifican de acuerdo a la composición de su célula. Entonces recordemos, células procariotas tenemos actuales, son las más antiguas, son las primeras que aparecieron en el planeta Tierra, son las primeras formas de vida. Y es, digamos, una estructura muy sencilla. ¿Listo? Pero no quiere decir que esta bacteria no pueda cumplir con todas las características que debe tener un ser vivo. A pesar de que su célula es muy sencilla, pues digamos, cumple todas las funciones de un ser vivo. Bueno, recordemos entonces que representantes de esta célula procariota actualmente solo tenemos a las bacterias y a las arqueas. ¿Listo? Entonces, células procariotas van a ser bacterias, dominio bacteria, y vamos a tener también como representante de la célula procariota al dominio arquea. Y representantes de la célula eucariota, pues vamos a tener entonces a todos los pertenecientes al dominio eucaria. ¿Claros? Listo. Bueno. Entonces, chicos, necesito que por favor estén muy atentos al chat. Voy a ir escribiendo los nombres de los organismos para que ustedes tengan bien la gramática, cómo se escribe el nombre. Recordemos, chicos, que en biología trabajamos muchos conceptos, muchos nombres que, digamos, ustedes desconocen. Entonces, por favor, estar muy pendientes. Si no lo alcanzan a escuchar o no saben cómo se escribe, voy a utilizar el chat para, digamos, que tengan claro cómo se escribe entonces el nombre de esos organismos. Bueno, entonces, chicos, vamos a comenzar con el primer dominio, que lo vamos a denominar el dominio arquea. ¿Listo? ¿Se están viendo en el chat cómo se escriben? Entonces, chicos, levantemos la manito, por favor. Listo. Entonces, vamos a iniciar con este dominio arquea. Entonces, recordemos, mis queridos estudiantes, que a este dominio también lo vamos a llamar las bacterias extremófilas. ¿Listo? Digamos, en la estructura son diferentes a las bacterias. ¿Listo? Pero como, digamos, tienen un parentesco evolutivo, las llamamos bacterias extremófilas, pero ellas son arqueas. ¿Listo? Entonces recordemos, chicos, que son extremófilas porque ellas pueden vivir en ambientes extremos, en ambientes donde otro organismo no podría vivir. Espera, profe, espera. Démosle 2 minuticos, 1 minutico a los muchachos para que copien. ¿Listo? Démosle un minuto.
¿Listo, chicos? Entonces, extremófilas porque pueden vivir en lugares donde otro ser vivo no podría. Hace 8 días le comentaba, chicos, que estas bacterias, estas arqueas, hoy en día son muy importantes para entender un poquito el origen de la vida en la Tierra. Entonces les comentaba que hoy son muy estudiadas por la NASA. ¿Listo? La NASA entonces tiene unos laboratorios dedicados a la microbiología, dedicados a estudiar estas bacterias extremas, porque recuerden, chicos, que los ambientes en el planeta Tierra cuando surgió la vida eran un poco hostiles. Entonces eran ambientes con mucha temperatura, con mucho frío, no entraba radiación solar porque había nubes volcánicas. Entonces, estas bacterias nos dan una idea de cómo puede surgir la vida y cómo los organismos pueden sobrevivir estas condiciones. Entonces, por eso mis estudiantes les comentaba que son muy estudiadas hoy en día por la NASA. Aún en día, pues tenemos estudios pendientes, están, digamos, aún en auge el estudio de estas bacterias. Son generalmente bacterias que son muy recientes, que las han descrito recientemente. Entonces, digamos que son unas bacterias, unos organismos que son nuevos para la ciencia. Entonces, pues, hasta ahora estamos, digamos, comprendiéndolas un poquito más, mirando a ver qué funciones cumplen y, como les digo, pues, estudiarlas y comprender para comprender un poquito también cómo es el origen de la vida en el planeta Tierra. Les decía también, chicos, que hay un grupo que las llaman las arqueas de Asgard. Y entonces les preguntaba, chicos, también si ustedes han escuchado esa palabra. ¿Qué será eso de Asgard? ¿Listo? Entonces, efectivamente, como dice Miguel Ángel, Asgard es la tierra de los dioses nórdicos. ¿Listo? Es donde vive Zeus, es donde vive Thor, es donde vive Loki. ¿Listo? Pero ¿a qué voy? ¿Y por qué les pusieron a estas arqueas de Asgard? Porque efectivamente demuestran un poquito cómo es el origen en el planeta Tierra. Entonces lo asimilan a esas bacterias, a esos dioses nórdicos. ¿Listo? Bueno. Entonces recordemos, chicos, como les digo, estas pues hasta ahora las estamos estudiando, hasta ahora las estamos conociendo, cada día aparecen más, son, digamos, organismos muy resistentes, entonces, digamos, es importante también estudiar esa parte. Cómo es su genética y cómo su genética me ayuda, digamos, a volver a este organismo, un organismo súper resistente. Eso es muy importante, ¿listo, chicos? Saber cómo un organismo puede vivir a tantas temperaturas, ¿sí? Recordemos que, digamos, nosotros los animales podemos alcanzar máximo los 42 grados. Los 42 grados centígrados. De ahí para arriba, entonces ya comienza a haber un daño celular, ya comienza a haber un daño en las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, chicos, digamos, una bacteria que puede soportar unos 50 grados centígrados, pues es importante estudiarla para ver qué está pasando, qué mecanismos tiene ella, para podernos permitir, digamos, pues generar algunas ayudas para el ser humano y poder, digamos, tener un poquito más de conocimiento acerca de ellas. Bueno, ¿listos con las arqueas? Levantemos la manito, por favor. Este tema igual, chicos, queda abierto para que ustedes también lo puedan consultar. Hoy en día hay muchos artículos científicos relacionados con estas bacterias. Lo que les digo son súper interesantes, sus mecanismos de acción son muy complejos, entonces pues son muy bonitas y es chévere que también se interesen en ellas. ¿Listo? Karina, pueden vivir en ambientes extremos, en mucha temperatura, como los yacimientos volcánicos.
en profundidades oceánicas, en ambientes faltos de oxígeno, en agua con ácido sulfúrico como las termales. ¿Listo? Entonces son muy, muy especializadas a su ambiente. Obviamente, como ellas están muy especializadas a su ambiente, pues si las sacamos de ahí, van a morir. Entonces, digamos, también por eso es que la ciencia no las ha podido estudiar muy bien, porque poder llegar a esos ambientes donde ellas viven y poderlas colectar, pues es un poco complejo. Entonces, digamos, ahí vamos en cuanto a los avances de la tecnología, que también nos ayuda mucho a llegar, digamos, a estos lugares donde no podríamos, digamos, ir a investigarlas, pues, naturalmente. Bueno, vamos entonces con el otro grupito, que entonces lo vamos a denominar el dominio de las bacterias. ¿Listo? Ya hablamos entonces del dominio arquea, las extremófilas. Ahora vamos a hablar de las verdaderas bacterias. ¿Listo? Bueno. Yo creo que estas sí son un poquito más conocidas, ¿cierto? Mis muchachos, digamos, tenemos un poquito como más de conocimiento o las hemos escuchado, ¿cierto? Las arqueas, eso sí como por allá no lo habíamos escuchado, de pronto si algunos los han escuchado, digamos, ha sido muy por encimita. Pero entonces, las bacterias sí son un poquito más conocidas, ¿cierto? Al menos ustedes me pueden decir una enfermedad por bacterias. ¿Listo? Ahí les envié entonces los dos. Vamos dominio arquea, extremófilas, y continuamos entonces con el dominio bacteria. Bueno, entonces, igual como les comentaba, pues son seres unicelulares, son seres muy pequeñitos. Tenemos que utilizar el microscopio para poderlos, digamos, analizar. También es una célula procariota, es una célula que carece de un núcleo verdadero. Y tenemos también entonces mucha diversidad de bacterias. ¿Listo, chicos? Actualmente existen unas 10.000 especies diferentes de bacterias y como les comentaba, ellas tienen la capacidad de mutar muy fácilmente, de evolucionar muy fácilmente. Entonces, cada vez van apareciendo nuevas variedades de esas bacterias. ¿Listo? Efectivamente, Max, la tuberculosis, importante. Bueno, aunque esa no es la de la imagen, ¿listo? La bacteria de la tuberculosis es más o menos como las que les estoy señalando en la parte inferior de la pantalla. ¿Listo? Las de arriba no. Ya hablamos de qué son esas imágenes. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, me comentaban acerca de la tuberculosis y efectivamente es una bacteria, pero es más o menos de este tipo, como las que tenemos acá en la parte inferior. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de bacterias. Entonces, como les comentaba, es una célula también procariota. Tiene una estructura muy simple, pero a la vez muy compleja. Como tienen su material genético expuesto, ¿sí? No tienen ese núcleo que me protege ese material genético, pues puede mutar. Y por eso es que van apareciendo más y más variedades de bacterias. ¿Listo? Bueno, recordemos igual, chicos, que no todas las bacterias causan enfermedades. ¿Listo? Tenemos entonces bacterias que también nos pueden ayudar mucho desde el punto de vista biotecnológico. Digamos, muchos estudiantes me preguntaron acerca de eso, que fue una actividad que les dejé en la plataforma.
Cuando nosotros hablamos de biotecnología, es todo el uso que le podemos dar a cualquier ser vivo para un fin determinado. Entonces, les decía, no todas las bacterias son malas, no todas las bacterias me van a generar una enfermedad, sino que más bien vamos a tener unas que le generan ciertos beneficios a los organismos. Bueno, podemos tener entonces bacterias que me sirvan para hacer el yogur, para hacer la cerveza, para hacer, digamos, toda la parte de los derivados lácteos. Podemos tener bacterias también que nos ayudan a controlar plagas de cultivos. Entonces, digamos, bacterias que nos ayudan a que haya más productividad en cuanto a los cultivos. ¿Listo? Y podemos tener bacterias también que las podemos utilizar de diferentes fines científicos. Entonces, con bacterias hacemos clonación, con bacterias hacemos pruebas, digamos, de alguna enfermedad. Entonces, digamos, comprenderlas y estudiarlas también, chicos, es muy importante. Bueno, como les comentaba, pues son organismos microscópicos, solo los podemos estudiar con ayuda del microscopio. Entonces, una herramienta de la cual se hace cargo la medicina y la microbiología, y sobre todo la bacteriología, son estos medios de cultivo, que es la imagen que tenemos entonces en la parte superior izquierda. Estos medios de cultivo, chicos, entonces los manejamos mucho desde el punto de vista de la salud, porque nos permiten entonces conocer cómo se está comportando la bacteria. ¿Listo? Las bacterias entonces son seres unicelulares, son seres muy, muy pequeñitos, pero si nosotros lo ponemos en un medio de cultivo, va a comenzar a reproducirse y al final vamos a encontrar entonces miles de millones de bacterias. Las bacterias tienen algo, chicos, y es que son específicas en su crecimiento. ¿Listo? Entonces, podemos tener bacterias que me van a crecer en medios específicos de cultivo o podemos tener bacterias que adquieren diferente forma en su medio de cultivo. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí en la imagen la que les estoy mostrando, la que les estoy señalando con el cursor, son unas bacterias de tipo unicelular que se ven como más blanquitas. ¿Listo? No sé si de pronto las alcanzan a diferenciar. Mientras en esta cajita ya tenemos unas células que son más amarillitas. Ahí podemos entonces determinar que por la forma de crecimiento podemos estar hablando de dos diferentes colonias de bacterias. ¿Listo? Entonces igual, son seres unicelulares, son seres que son microscópicos muy, muy pequeños, pero podemos observar el comportamiento en cuanto a su crecimiento haciendo estos medios de cultivo. Bueno, entonces, no, Karina, el módulo lo trabajamos con las actividades que se dejan en la plataforma. ¿Listo? La clase virtual es solo para la explicación del tema y las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces, como les comentaba, mis muchachos, hay mucha variedad de bacterias. Tenemos gran biodiversidad de estos organismos. Y una clasificación sencilla que nosotros hacemos de las bacterias es de acuerdo a la forma. Entonces, es la imagen que les traigo acá en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, podemos tener así bacterias circulares, que los vamos a denominar los cocos. ¿Listo? Como el que causa la neumonía. ¿Listo? Vamos a tener así unos alargaditos, que los vamos a denominar los bacilos. ¿Listo? Como los lactobacilos, los que utilizamos para hacer el kumis. ¿Listo? Ahí los escribo, lactobacilos. Estos también, chicos, son muy interesantes porque son todos los que utilizamos para el tratamiento biotecnológico de los alimentos. ¿Listo? Entonces, si ustedes tuvieran un microscopio, podemos tomar una gotica de yogur, ponerla al microscopio y ahí sí o sí van a encontrar estos lactobacilos. Hay que aclarar, chicos, que no es que esté comiendo bacterias y me vayan a enfermar, ¿no? Ellas, digamos, no generan ningún tipo de daño. Bueno,
Y como les comentaba, entonces para realizar la clasificación de bacterias, pues generalmente se utiliza la forma de la célula. Entonces en la parte inferior podemos ver, digamos, todos esos tipos de formas celulares que tenemos. Bueno, vamos claros hasta este punto, mis muchachos, porque ya vamos entonces a comenzar con los eucariotas. ¿Listo? Con lo que realmente, digamos, pertenecemos. Entonces, mis muchachos, voy a activar un momentico los micrófonos por si tienen alguna pregunta relacionada con bacterias y con arqueas. ¿Listo? Vamos a dar entonces 5 minuticos de preguntas y ya retomamos entonces el tema, para que digamos quede un poquito claro el tema de las bacterias. Entonces, chicos, los escucho. Igual recordemos que podemos utilizar el chat, entonces si no quieren participar con la voz, pues me pueden escribir también. Igual si no tienen ninguna pregunta, entonces alzan la manito y podemos continuar. Pero yo creo que sí, este tema es súper interesante, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna preguntita deben tener por ahí? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Yo soy Oscar Rodríguez. Profe, es que yo soy nuevo, estoy en ingreso a la clase y acabé de ingresar porque no, casi no puedo. Bueno, Oscar, lo importante es que su mente ya pudo ingresar, entonces, para que le vaya cogiendo entonces el ritmo a la plataforma, ¿listo? Ok, profe, ¿tú eres el profe de De biología. biología? Sí, Ok, señor. bueno, muchas Para los gracias, que profe. no me conocen, chicos, de pronto que son nuevos, mi nombre es Samuel Espinosa, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ok, profe. Profe, buenas noches. Sí, señor. Profe, imagínate que el computador no me quería funcionar el audio. No sé por qué, entonces me tocó entrar al celular y cuando entré ya era tarde. Entonces, ¿será que cuántas hojas dejo campo para escribir esto que sigue eucariotas? Listo, listo. Mientras veo la clase grabada, a ver y me adelanto. Listo, sí, señor. Bueno, chicos, entonces, ¿Y no cuántas tenemos... hojas puedo dejar, profe? ¿Cómo? ¿Cuántas hojas puedo dejar por ahí una? Por ahí una sí ha sido poquito, digamos, el tema. Ah, bueno, listo, gracias, profe. Bueno, de ahora en adelante, Profe, entonces, sí, buenas chicos, noches. muy pendientes. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo estoy trabajando, pues estoy escuchando la clase y todo, pero pues voy a estar pues un poco distante en el chat, ¿vale? Listo, listo, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Ciencias y biología es lo mismo? es lo mismo. Ah, Es natural, ¿no? Ya habíamos hablado también de la clasificación de las ciencias. Bueno, chicos, aquí me hicieron una pregunta muy, muy chévere y es acerca de las cianobacterias. Entonces, efectivamente, chicos, me perdonan porque se me pasó. ¿Listo? Es otro tipo de clasificación que le damos a las bacterias, pero a ellas las tenemos en un grupito aparte. ¿Listo? Las llamamos cianobacterias, son bacterias, pero también las podemos llamar las algas azul-verdosas, pero son bacterias. ¿Por qué las agrupamos aparte? Porque ellas tienen una característica muy importante y es que ellas realizan un proceso que se llama la fotosíntesis. Entonces, efectivamente, ellas realizan ese proceso al igual que las plantas. ¿Listo? Entonces, ellas son productoras de oxígeno. Generalmente, chicos, las cianobacterias pueden llegar a producir mayor cantidad de oxígeno que una planta.
Entonces, digamos, también son muy, muy importantes para el ecosistema y pues para nosotros los animales que respiramos oxígeno. Bueno. Entonces, muy bien, Fabio, por esa preguntita. ¿Listo? Lo que les digo, chicos, me perdonan, pero las cianobacterias, entonces son otro grupo de bacterias que son fotosintéticas, producen oxígeno. ¿Listo? Entonces son muy importantes también para el ecosistema. Las agrupamos entonces dentro del dominio bacteria con las bacterias que les acabé de mencionar. Bueno, entonces, vamos a empezar entonces con los organismos pertenecientes al dominio Eukarya. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, recordemos que todos los organismos pertenecientes al dominio Eukarya van a tener una característica y es que su célula va a ser de tipo eucariota. ¿Listo? Recordemos, chicos, entonces que una célula eucariota es una célula que tiene un núcleo, una estructura protectora de su material genético. ¿Listo? Entonces ya en la célula eucariota tenemos un núcleo. Efectivamente, ¿listo, chicos? Entonces, dominio eucariota son todos los organismos que tienen una célula de tipo eucariota. ¿Listo? Vamos a tener entonces un núcleo ya en nuestras células. Sí, Ángel también se le llama eucarionte. Pero pues digamos, dejémoslo como eucariota, suena como más bonito. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos, chicos, que aquí tenemos la mayor diversidad de organismos. ¿Listo? Dentro de los cuales pues se incluyen entonces los animales como nosotros. Bueno, entonces... Un segundito, muchachos, un segundito. Segundito, muchachos, por favor, el profe no va a conectarse. Listo, chicos, entonces retomamos. ¿Listo? Estamos hablando de los dominios de la naturaleza, que son, digamos, los grupos grandes en que clasificamos los seres vivos. Ya hablamos del dominio arquea, que son las bacterias extremófilas que pueden vivir en ambientes extremos. Hablamos de las bacterias y de las cianobacterias pertenecientes al dominio bacteria. Y vamos a hablar ahorita del dominio eukarya. ¿Listo? Bueno, entonces... Los primeros representantes, y aquí sí podemos, digamos, ya manejar la cuestión de los 5 reinos. ¿Listo? Reino Monera era el reino de las bacterias.
pero entonces ese reino se abre en dos para dar origen al dominio bacteria y al dominio arquea. Y dentro de los eucariotas, entonces sí vamos a manejar el resto de los reinos. Reino protista, reino fungi de los hongos, reino vegetal, reino animal. ¿Listo? Entonces, ahí igual se los escribo, chicos, para que los tengan pendientes. Profe, ¿qué pasó? Se le cayó el internet. ¿Ya entró? ¿Listo, chicos? Entonces, dentro de los eucariotas vamos a hablar de los primeros organismos que los vamos a denominar los protozoos. Entonces hablamos del reino protista y vamos a decir que los pertenecientes al reino protista los vamos a llamar los protozoos. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, estos organismos también son súper interesantes. También tenemos mucha variedad actualmente de ellos. Podemos tener unos que viven en vida libre, ¿listo? Que están, digamos, suelticos en la naturaleza. O podemos encontrar también algunos protistas que me pueden generar alguna enfermedad o que pueden vivir asociados a otros organismos. ¿Listo? Algo importante que cabe resaltar dentro de la clasificación de los protistas son las algas. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, las algas. Hay que tener muy pendientes las algas, porque las algas no pertenecen al reino vegetal. ¿Listo? Ellas pertenecen entonces al reino protista. Son muy diferentes a pues digamos, ¿listo, mis muchachos? Entonces, recordemos, algas no son vegetales, son protozoarios. Hacen parte del reino protista. Entonces, chicos, como les comentaba, aquí vamos a tener también mucha variedad de organismos. ¿Listo? ¿Se alcanzan a ver este moradito que les estoy señalando? Este moradito se llama el tripanosoma. ¿No? El tripanosoma. Actualmente hay 4 especies, pero este es muy importante porque se me genera una enfermedad. ¿Listo? Entonces, hay una enfermedad que se llama la enfermedad africana del sueño. Y la causa, entonces, este organismo. Nos podemos contagiar, él va y me destruye los glóbulos rojos de la sangre. Entonces, uno se queda sin oxígeno, porque los glóbulos rojos me transportan oxígeno. Entonces, ellos me pueden, digamos, llegar a generar estas enfermedades también. Entonces, como les comentaba, mis muchachos, podemos tener protozoarios de vida libre o protozoarios que son parásitos, que viven a expensas de otro. ¿Listo? Este que tenemos acá en la parte de abajo también es un protozoario parásito. ¿Listo? Lo podemos encontrar generalmente parasitando la parte de acá abajito, la que está a mano derecha inferior. ¿Listo?
Esa entonces también es un organismo parasitario, genera una enfermedad grave, pero generalmente en los crustáceos, en los cangrejitos, en las langostas. Entonces, digamos, es donde aparecen estos organismos. ¿Listo? Bueno, eso es entonces el reino protista, que son los protozoarios, dentro de los eucariotas. ¿Listo? Bueno, a ellos, mis muchachos, nosotros los clasificamos es por la forma de movimiento. ¿Listo? Entonces podemos tener organismos que tienen un flagelo, ¿listo? Una colita, pues los llamamos flagelados. Hay unos que tienen cilios, pelitos en todo su cuerpo, ¿listo? A ese lo vamos a llamar entonces los ciliados, como en el caso del paramecio. ¿Listo? O en el caso de este que, digamos, tiene varios cilios en su estructura y le sirven para el movimiento. Bueno, hay un grupo diferente de protozoarios que los vamos a denominar los esporozoarios. ¿Listo? Entonces, los esporozoarios. ¿Listo, chicos? Eso, digamos, pues verlos es un poquito más complejo. Son organismos muy, muy pequeñitos que me pueden infectar las células. Pero aquí les tengo una enfermedad. Entonces, no sé si de pronto, chicos, me alzarán la mano si han escuchado esa enfermedad. ¿Listo? Resulta que dentro de los protozoarios hay un organismo que me genera una enfermedad que se llama la malaria o el paludismo. Entonces, no sé si de pronto ustedes lo han escuchado. ¿Cierto? Muy conocida. Y digamos, Colombia tiene un científico importantísimo trabajando en esto. ¿Listo? Que es Manuel Elkin Patarroyo. No sé si de pronto también lo han escuchado mis muchachos. Es un médico colombiano. Generalmente pues reside hacia la parte de África, que es donde están los focos de contagio de esta enfermedad. Bueno, la malaria generalmente afecta el hígado. Entonces, ese protozoario debe llegar al hígado, ¿listo? Para poderse desarrollar. Entonces, es una enfermedad que primero me daña el hígado y después del hígado me daña los glóbulos rojitos de la sangre. Entonces, esta enfermedad también lo va dejando a uno sin aire hasta que finalmente pues, las personas pueden morir por hipoxia, por falta de oxígeno. ¿Listo? Es muy importante, chicos, porque aquí en Colombia, pues, digamos, tenemos también muchos casos de malaria, ¿sí? Antes de tener casos por COVID, teníamos muchos casos por malaria. Y, digamos, Manuel Elkin Patarroyo lleva, pues, aproximadamente toda su vida de investigación tratando de encontrar la cura, pero, digamos, es un poco complejo con estos organismos. No conocemos bien cómo actúan, entonces por eso, digamos, no podemos darle buena solución a estos organismos. Bueno, entonces, esto era para mostrarles que pues también tenemos entonces algunos protistas que nos pueden generar, digamos, enfermedades graves asociadas y que debemos tenerle pues un control muy grande. Bueno. Vamos entonces, chicos, con el último reino. Yo creo que dejamos ahí para habilitar un poquito las preguntas, pero ya entonces termino con este. Dentro de los eucariotas, al igual que los protistas, vamos a encontrar también a los hongos. ¿Listo? Entonces, reino fungi, o se le conoce también como el reino micota. ¿Listo? Tanto fungi como micota significa hongo, ¿listo? Sino que uno es latín y uno es griego, pero los dos entonces va a hacer alusión a todos los organismos que pues pertenecen a este reino. Bueno, mis muchachos, algo importante que tienen los hongos y es que ellos son los únicos descomponedores de la naturaleza, ¿listo? Ellos son entonces los únicos que me pueden, digamos, pues hacer esos procesos de descomposición en la naturaleza. ¿Listo? Y es que la descomposición, chicos, no es que el cuerpo se desintegre ya. ¿Listo?
La descomposición tiene un poquito más que ver con el flujo de los nutrientes, ¿sí? Entonces, uno se muere, llegan los hongos a descomponerlo, pero la descomposición va más allá, ¿listo? Va más allá de lo que mi cuerpo en descomposición le pueda aportar al suelo. Entonces, eso es lo que hacen realmente los hongos y por eso decimos que son los únicos descomponedores, porque ellos son los que me ayudan al reciclaje de los nutrientes, ¿listo? El carbono, el oxígeno, el calcio que yo tengo en mi cuerpo, pues le puede estar sirviendo, digamos, allá una plantita que puede estar creciendo después. Bueno, dentro de los hongos, chicos, vamos a tener los microhongos, los hongos que son microscópicos que necesitamos ver con ayuda del microscopio, y vamos a tener los macrohongos, ya los honguitos grandes que, digamos, los podemos observar a simple vista. Bueno, entonces en la imagen, mis muchachos, en la parte izquierda, pues hay unos duraznitos, si no estoy mal, ¿cierto? Bueno, unos limoncitos, unas manzanas. Bueno, es una fruta. ¿Qué vamos a ver? Los honguitos que están encima, ¿cierto? Entonces, esos honguitos los llamamos el moho, ¿listo? Pero realmente, si nosotros vemos esos honguitos, los vamos a ver como está en la parte derecha superior. ¿Listo? Son honguitos unicelulares que los debemos ver con ayuda, digamos, pues del microscopio, como les comentaba. Este se llama el Aspergillus. ¿Listo? El Aspergillus. Hay que tener cuidado con estos, chicos, sobre todo con estos hongos que crecen en los cítricos, porque ellos son los que me pueden llegar a generar enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, si yo tengo este honguito cerquita y lo huelo de pronto, o las esporas alcanzan a entrar a mi cuerpo, ese hongo se puede estar desarrollando en el pulmón y pues tenemos una infección de tipo fúngico. Bueno, y en la parte de abajo también tenemos entonces hongos unicelulares de tipo levadura. ¿Ustedes han escuchado la levadura con la que hacen el pan? Entonces, ese es un honguito. Entonces, sí, chicos, que le podemos dar más usos también a esas, digamos, a esas estructuras, a esos organismos. Bueno, en nuestro cuerpo también tenemos hongos, ¿listo? Sobre todo las chicas en su vagina tienen un hongo que se llama la cándida. ¿Listo, chicos? La candida, sí, efectivamente, Caterina. Digamos, ese hongo es normal. Digamos, se tiene naturalmente, ¿listo? Pero cuando bajan las defensas, entonces es que este hongo se puede reproducir y llega a generar, pues, esa enfermedad. Pero ese hongo es normal, mis muchachas, y es muy importante porque les ayuda a mantener su pH vaginal. ¿Listo? Entonces, para tener también una buena salud. Bueno, entonces, como les comentaba, así como tenemos los hongos pequeñitos, vamos a tener entonces los hongos grandes, los que ya reconocemos como hongos, ¿listo? Entonces, chicos, estos hongos grandes realmente pues son hongos unicelulares, unidos, y me van a formar esa estructura que se llama el cuerpo fructífero, así como el del champiñón, ¿cierto? Como la imagen que les traigo abajo. Entonces, ese champiñón realmente es la estructura reproductiva del hongo, ¿listo? Entonces, es por donde se van a producir las esporitas para que ese hongo se pueda reproducir. Pero entonces, como lo vemos en la imagen de la parte izquierda, realmente esa estructura pues está hecha de muchos honguitos unicelulares. ¿Listo? Esta estructura nomás aparece cuando el hongo necesita reproducirse. De resto, el hongo permanece debajo de la tierrita. ¿Listo? Aparece entonces el cuerpo fructífero cuando necesita su reproducción. Bueno, mis muchachos, y para terminar, les traigo estos organismos que son muy interesantes, también pertenecen al reino de los hongos, y se llaman los líquenes. Los líquenes. Entonces, los líquenes son unos organismos que, digamos, generan mucha curiosidad en cuanto a la biología, porque realmente es una fusión. ¿Listo? Entonces, este líquen, este organismo, está hecho realmente de dos. ¿Listo? Entonces, como vemos en la parte de abajo, va a estar hecho por una parte de algas, generalmente cianobacterias,
y por otra parte va a estar hecha de un hongo. ¿Listo? Entonces, evolutivamente se juntaron los hongos y este tipo de algas para generar estos organismos que son los líquenes. Los líquenes, chicos, son muy importantes porque ellos me ayudan a conocer la calidad del aire. ¿Listo? Es una de las funciones, porque hoy en día estamos estudiando las propiedades cancerígenas, anticancerígenas, antiteratogénicas, ¿sí? Antitumorales que tienen estos organismos. Entonces, digamos, son muy interesantes. Se llaman los líquenes. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, no siendo más, creo que ya terminamos la clasecita. Nos queda pendiente entonces reino vegetal, reino animal, que será lo que vamos a ver y vamos a tratar entonces dentro de 8 días. Estos son los reinos más grandes, hay mucha variedad, entonces igual chicos les recuerdo por favor llegar tempranito, estar puntuales porque pues son muchos organismos y la idea es que pues alcancen a evidenciar todos. ¿Listo mis muchachos? Les quería dar unos minuticos para las preguntas, pero creo que ya se nos acabó el tiempo y ustedes también deben ingresar entonces a su otra clase. Lo que voy a hacer mis muchachos es dejarles mi número telefónico, ahí se los envío entonces al chat para que lo tengan en cuenta y más bien si tienen alguna preguntita me escriban a ese número, ¿listo? Yo estaré entonces presto a poder solucionar todas las inquietudes que tengan. ¿Listo mis muchachos? Entonces no siendo más, espero que les haya gustado mucho esta clase mis muchachos, espero estén muy juiciosos también en las otras clases como estuvieron en estas. Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Espero mis muchachos entonces que tengan muy buenas noches. ¿Listo? Hasta luego mis muchachos. Muchas gracias por todo. Yo creo que